Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo. Bueno, pues comenzamos ya esta segunda mesa de esta semana de la gestión del cambio, organizada por el Instituto de la Gestión del Cambio, una segunda mesa que ha venido precedida por los patrocinadores, el liderazgo en los procesos de transformación y de cambio dentro de las organizaciones. Unos cambios que, como han dejado claro quienes han participado en esta anterior mesa, pueden venir de múltiples direcciones, ¿no? Desde lo que es el propio crecimiento orgánico de las compañías, la propia mejora continua, la necesidad de mejorar los procesos, sobre todo como era el caso de los servicios funerarios de Madrid, al tratarse de una empresa pública, quieren mejorar el servicio al ciudadano o básicamente atender a las transformaciones lógicas, cambiantes y a veces sobrevenidas de nuestros tiempos. Bueno, pues el papel del liderazgo, el papel del líder dentro de estos cambios es lo que hemos abordado en esta primera mesa, pero ahora vamos a hablar de una de las herramientas en la ejecución de esos cambios, que es la gestión de las personas. Siempre dejamos claro, Amanda, que los cambios son en realidad personas, ¿no? Que hacen cosas para que las empresas en las que trabajan se dirijan hacia lugares, ¿no? Y la gestión de personas es lo que la responsabilidad de los departamentos de recursos humanos, que hoy son los protagonistas de esta segunda mesa. Efectivamente, el gran desafío son las personas. El gestor del cambio es el que se encarga exclusivamente de acompañar a las personas. Esto es importante porque en los proyectos hay muchos elementos. Nosotros somos el factor persona y sin los recursos humanos es imposible. Ellos son los expertos en estrategia de persona y en acompañamiento, sin duda alguna. Ahora se lo voy a preguntar, pero antes te sigo planteando. ¿Cuál es el papel de recursos humanos en los procesos de gestión? Porque muchas veces son los que ejecutan, son los que ayudan al gestor del cambio, son los que identifican, son los que complementan. ¿Cuál dirías tú que es ese papel general? Bueno, en mi opinión tienen dos papeles. Uno, la parte estratégica de las personas, o sea, retomar toda esa parte más estratégica. Y la segunda son las que deberían de liderar lo que es el grupo, la cohesión de grupo, esas competencias que se le llaman soft o blandas, que no sé por qué, porque son realmente las más complejas, pero bueno, es así. Y ellos son los que saben cómo, cuando queremos transformar la organización hacia la cultura ágil. Vale, montamos un equipo con tecnología multidisciplinar. ¿Y quién lidera ese grupo? Pues el experto debería ser recursos humanos y gestor del cambio. Bueno, pues con especialistas en recursos humanos vamos a hablar en esta segunda mesa y lo hacemos con Federico Delgado, que es director corporativo de personas en SafeBrook. Federico, buenos días, bienvenido. Buenos días y bien hallados. Mil gracias por darme la oportunidad de estar aquí. A ti por estar con nosotros en esta semana de la gestión del cambio. Ricardo Rodríguez es director de recursos humanos en Saint-Gobain Placo y Saint-Gobain Isover y es responsable de desarrollo del talento. Ricardo, bienvenido igualmente. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Un placer que estés con nosotros. Esta mesa la cierra Rosana Domènech, que es directora de Recursos Humanos de Albia. Rosana, buenos días, bienvenida igualmente. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, ¿qué os parece la reflexión que ha hecho Amanda? Ahora os voy a preguntar de manera directa un poco sobre el papel, ¿no? Dentro de vuestras compañías que ejercen los recursos humanos pues en la gestión del cambio. Pero sobre esas reflexiones que le pedía Amanda, ¿qué os parecen? Tú, en tu caso, Federico, estabas asintiendo, ¿no? Diciendo, es que es verdad, es decir, tiene un papel esencial, ¿no? Sobre todo en la relación con las personas. Bueno, absolutamente. Yo es que, fijaros, estamos viviendo una sociedad, no sé si opinaréis igual, que pivota básicamente sobre el planteamiento del inmediatoplacismo, ¿no? De la urgencia, ¿no? Del hoy, del ahora, de la inmediatez, ¿no? Y las compañías al final no dejan de ser cuenta de resultados. Pero yo siempre digo que más allá de que los resultados son importantes, a mí lo realmente crucial considero que es cómo se hacen esos resultados, ¿no? Cómo se entregan esos resultados por medio de las personas, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, los recursos los mal llamados recursos humanos, que no dejan de ser personas, ¿no? Entiendo que es la pieza sobre la que pivotar, ¿no? El funcionamiento y el devenir de una compañía, ¿no? Para transformarla y para, en resumidas cuentas, efectivamente, ganar más dinero, que efectivamente acabo concluyendo lo mismo, ¿no? Es una cuenta de resultados. Ricardo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Federico. Yo creo que ya no vivimos en un contexto donde los procesos de cambio son grandes procesos y grandes proyectos, sino que vivimos en un contexto de continuo cambio. No hace falta nada más que ver en la época en la que vivimos y las noticias con las que nos levantamos en el día a día. Y por tanto, pues el papel de la función de recursos humanos creo que es absolutamente no fundamental, sino estratégica,
porque es el punto de apoyo y particularmente creo que los equipos de talentos son el punto de apoyo para transformar esos procesos de cambio. Rosana. Sí, absolutamente. Si valoramos o vemos cuáles son las misiones que escribimos, ¿no?, como propósitos de los departamentos de recursos humanos, al final es ayudar a la compañía o las organizaciones a transformarse, ¿no?, según lo que les pida el mercado. Y ahí nosotros, desde Albia, la misión que tenemos desde hace unos años y dado que está cambiando tanto el sector funerario, es primero transformar nuestro BAU, nuestro business as usual, es transformar con fuertes procesos de cultura de desempeño, contribución individual, con fuertes procesos de aprendizaje, ¿no?, y enseñar a las personas a que el mundo es VUCA o Bani, y que lo que tienen que empezar a hacer es ser versátiles, porque desaprender y aprender, porque no sabemos cómo va a cambiar el mundo en los próximos tiempos. Es claro la necesidad de disponer de una herramienta, ¿no?, para la gestión de esos cambios. Ahora sí que me gustaría que nos hablaseis sobre cómo dentro de SafeBrook, como dentro de Saint-Gobain, en las áreas que dirige Ricardo, y como en Albia, esos cambios se están produciendo y cuál es un poco ese papel, ¿no?, de acompañamiento a las personas, de acompañamiento a los gestores de cambio, de orientación. Antes en la mesa anterior decían que vosotros sois los medidores de esos cambios, que debéis decirle al patrocinador, al líder, mira, estamos llegando a estos objetivos, estamos logrando esto, ¿no? Es decir, es una pieza fundamental. ¿Pero qué querías comentar, Amanda? Solo para acompañar la pregunta que estás diciendo, fíjate que los cambios que estamos viviendo, los trending topics, como le he llamado yo, de la gestión del cambio, son todos de carácter cultural. O sea, hemos cambiado de ahí la idea de que ahora estamos en la neurotransformación, o sea, que incluso la transformación ha evolucionado hacia ese cambio de mentalidad, porque hablamos de transformación digital, es transformación de comportamientos y es transformación cultural, o transformación hacia bienestar y productividad que hablábamos antes, o transformación hacia culturas agile, o los nuevos modelos de relación que tenemos con el entorno y con la diversidad. No podemos olvidar que la diversidad, la equidad y la inclusión son temas que están en nuestro tejado. O sea, fíjate en 4 palabras lo que he dicho y lo que nos toca a los recursos humanos. Sí. Es cierto que hace 5 años estábamos hablando de cuestiones de carácter organizacional, estratégico, tecnológico, procesos de trabajo, relación con el cliente, ¿verdad? Hoy hablamos de otro tipo de elementos que también, ojo, confluyen, ¿no?, en tecnología, en esa relación con el cliente, pero que les han aumentado, ¿no?, ese componente humanista, cultural, ¿no?, de personas. De todas formas, vamos un poco por la experiencia propia, ¿no?, para que los oyentes también pues hagan la idea sobre cómo se gestionan desde los recursos humanos esos cambios. En SafeBrook, Federico, ¿cuáles son los cambios a los que afrontáis? Entiendo que todos afrontáis cambios diariamente, ¿no? Algunos, como dice Amanda, los que nos han venido impuestos y otros hacia los que nos dirigimos, ¿no? Entonces, desde SafeBrook, ¿cómo hacéis? Bueno, permíteme que antes ponga un poquito en contexto, ¿no?, quiénes somos y qué hacemos. Somos una empresa joven con 5 años, española, con sede en Sevilla. Somos una empresa dedicada al asesoramiento financiero, a la gestión patrimonial y bueno, pues claro, figúrate, estamos en los servicios financieros. Yo llevo 25 años de práctica profesional en recursos humanos, muy vinculado a FSI, a Financial Services Industry, y bueno, pues he conocido todo el sistema tradicional de bancos y de cajas de ahorro aquí en España. He estado ¿Qué no habrás visto en Estados Unidos, implantando el core bancario a una entidad financiera, en Corea, por toda Europa. Entonces, claro, figúrate, o sea, los sistemas financieros como los entendemos tradicionalmente es que están desapareciendo. O sea, ahí tenéis, raro es el caso de una entidad financiera que no esté ahora mismo en procesos de downsizing, ¿no?, de reestructuración. Hablas con las empresas de outplacement en España, están todas funcionando a base de bien, buscando salidas profesionales. Nosotros, yo me incorporé a esta compañía en un momento absoluta transformación. El concepto de cambio se nos ha quedado corto. Realmente estamos hablando de que el dinero ya no conoce fronteras, estamos hablando de la globalización, dinero electrónico, viéndose amenazado el dinero físico.
Bueno, ya no os cuento, hay una persona de su casa hoy en pijama es capaz de hacer trading con criptodivisas. O sea, estamos en un momento donde claro, esto de los ingresos y de los reintegros pues se ha quedado muy corto. Y nosotros, desde ese punto de vista, lo que hacemos es poner precisamente, a diferencia de otras entidades, lo que hacemos es poner el cliente en el centro. Nosotros tenemos una estrategia de cultura de personas, employee-centric. Ponemos al empleado, lo hacemos protagonista, para que ese empleado, ese gestor financiero, aporte valor a su cliente a la hora de velar por sus finanzas, por su patrimonio y que le saque el mayor rendimiento. Figuraos que además estamos en un momento también diría que de un componente social, ¿no? Porque queremos educar financieramente a los clientes en un país que tenemos poca cultura en este sentido, ¿no? Y donde hemos estado de esa banca tradicional, ¿no? Pues muy al amparo de lo que el banquero o bancario nos recomendaba, si bien, si mal o si medio pensionista, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, hacemos protagonista. Lo que quiero decir es que hacemos protagonista al cliente, y nosotros lo que realizamos es una gestión muy activa y muy proactiva, de mucho diálogo, precisamente. No colocamos producto, no tenemos campaña, funcionamos con arquitectura abierta, y lo que procuramos es que el cliente, bajo nuestro acompañamiento, bajo nuestra supervisión, tome la mejor decisión para sacar el máximo rendimiento de sus finanzas. Somos 200 personas en España. Y para que te hagas una idea, nosotros, o sea, y particularmente yo, en el objetivo de selección, este año tenemos que crecer, tenemos que contratar más de 150 personas en toda España. O sea, probablemente seamos la empresa de servicios financieros en España netamente creadora de empleo a día de hoy. O sea, lo que os estamos diciendo es que a día de hoy ya tenemos 35 contrataciones, estamos a 15 de marzo, si no recuerdo mal, tenemos 35 contrataciones realizadas en este ejercicio que acaba de comenzar 2022, y todo desde precisamente el sentido de la urgencia, porque hablaba con los compañeros, ¿no? con Rosana y con Ricardo, y les decía que me preguntaba por el reto, y bueno, el reto nuestro es claro, es cotizar en Nasdaq en el año 2024. O sea, es así de sencillo. Y claro, desde esa perspectiva, quedándonos 3 ejercicios, lo que tenemos es instalada dentro de la compañía el sentido de urgencia de los cambios. Teniendo en cuenta, insisto, que para mí el concepto de cambio se ha quedado totalmente obsoleto, porque lo que estamos hablando es de una auténtica revolución, ¿no? En los servicios financieros, ¿no? Sabéis que la diferencia entre cambio y transformación fundamentalmente es que mientras que cambio mantienes el status quo, mantiene la misma esencia, en transformación realmente cambia tu esencia, cambia tu verdadera autenticidad para ser sencillamente otra cosa distinta, y yo creo que es lo que estamos viviendo en los servicios financieros a nivel mundial. Claro, entonces en tu caso, en el caso de Federico, claro, el reto es no solo lograr esa masa laboral, 150 contrataciones este año, llegar al medio millar, entiendo que el año que viene, supongo. No es solo una cuestión de volumen, sino también de la cultura, integrar a esas nuevas personas en una cultura que nos acabas de definir, y sobre todo dirigidas a un objetivo de urgencia, que es la cotización hasta 2024. Eso requiere que Recursos Humanos, insisto, no solo hagáis un proceso de selección, sino también un proceso de reeducación y alineación con el proceso de cambio, ¿no? Absolutamente, y es que además yo creo que has utilizado un concepto que es ese de cuando la gente se incorpora a la compañía y vienen con una experiencia, con un saber hacer, ¿no? El pasado lunes en un onboarding, y les decíamos, bueno, pues estad preparados, porque muchas de las recetas que manejáis, ¿no? Y cómo venís operando para esta compañía, sencillamente no os va a servir. No, o sea, tenéis que estar preparados para desaprender y empezar la relación con vuestros clientes de una forma distinta. No decimos mejor o peor, simplemente el diálogo, la aproximación, ¿vale? En ese acompañamiento es distinta de cómo veníais operando habitualmente en vuestra trayectoria anterior. En vuestras entidades anteriores, efectivamente, ¿no? Ricardo, a ver, en Saint-Gobain Placo, Saint-Gobain Isover, ¿qué cambios son los que se producen? ¿Cómo, desde tu posición como director de recursos humanos o como responsable, además, de desarrollo de talento, pues se enfocan estos cambios? Muy bien. Bueno, Saint-Gobain somos un grupo que tiene más de 350 años de historia, por tanto, bueno, pues yo creo que en el ADN del grupo está el cambio, la transformación y la adaptación a todo lo que ha ocurrido en estos tiempos, ¿no? Entonces,
Desde el área de desarrollo de talento del grupo, que es el rol que también me dedico ahora, lo que estamos trabajando es en materializar el plan estratégico del grupo. Hace unos años pusimos en marcha un proyecto que se llamaba Grow and Impact, donde hemos definido cuáles son las líneas de estrategia del grupo, dónde queremos llegar, queremos posicionarnos en ser los líderes en construcción ligera con materiales sostenibles, todo ello vinculado a nuestro propósito, que es Making the World a Better Home. Entonces, lo que hemos definido es una serie de prioridades estratégicas de cómo queremos posicionarnos dentro de los mercados, y para ello, fijaros la importancia que se le ha otorgado al papel de recursos humanos, porque 2 de las prioridades, de las 6 prioridades de ese plan, tienen que ver directamente con nosotros, con nuestro rol de recursos humanos, y además yo creo que marcan la esencia porque van a definir el cómo vamos a llegar a conseguir esos resultados, que no es otra cosa que trabajar en una cultura que hemos denominado TEC, Trust, Empowerment and Collaboration, y a través de crear equipos con el principio de right people in the right place, es decir, contar con aquellas personas, las mejores personas en el mejor momento de su carrera, en el puesto más adecuado, y a través de la diversidad y la inclusión. Entonces, desde esa óptica, el papel de recursos humanos, evidentemente, como decíamos antes, va a ser un papel transformador, ¿no? Porque va a liderar ese cambio de cultura hacia esos atributos de empoderamiento, de colaboración y de confianza, y por tanto pues vamos a ser, yo creo, que los agentes dinamizadores de ese cambio. Para ello, bueno, pues ya estamos trabajando con los equipos en la definición de una hoja de ruta clara, poniendo en valor todos esos elementos, ¿no? Pues desde empezar a trabajar en modelos de 360. Fijaros que somos una compañía eminentemente industrial. El papel del mando medio en el liderazgo de los equipos es fundamental, y uno de los retos pues es trasladarles cuál es su rol, qué esperamos de ellos dentro de esta nueva cultura de liderazgo para afrontar todo este proceso de cambio, y que todo el mundo entienda cuál es su papel fundamental de cara a contribuir a esos objetivos tan específicos que hemos diseñado de lo que queremos ser dentro del mercado. Interesante reto, tan interesante como el de Safebrook, ¿eh? Sí, y fíjate además que, bueno, ahora nos contará también Rosana, que están en la misma línea, pero te das cuenta que hablábamos en la primera mesa, ¿no? El propósito, aterrizar, dejar hoja bien de definido ruta, hacia dónde queremos ir. cómo lo tiene, Está muy claro, ¿eh? Okay. Estamos hablando de Nasdaq, estamos hablando de querer ser la primera compañía del mundo en fabricar materiales ligeros y sostenibles, hacer del mundo un lugar donde vivir mucho mejor. Está perfectamente definido. Esa adaptabilidad, ¿no?, que hablaba Federico, a la realidad que tenemos, esa transformación cultural, como estamos hablando de cultura, y la realidad es que el motivo por lo que lo tienen que liderar, yo creo que está claro por qué recursos tiene que estar, ¿no? Aún así seguro que encuentran resistencias, de eso hablamos luego. Pero antes que nos cuente Rosana qué es lo que desde Albia están haciendo y si tienen también tan claro ese objetivo, ese propósito. Bueno, intentamos tenerlo. Del cambio. Sí, intentamos tenerlo. También dejadme un poco poner en contexto porque, bueno, yo creo que en la mesa anterior ha estado un compañero del sector y el sector funerario es cierto que era un sector casi tabú, que la gente no quería hablar de él, y entonces lo que yo me encontré hace 7 años cuando me incorporé a Albia es que, bueno, en el área de recursos humanos era una administración de personal, ¿no? Entonces, en verdad, lo primero que hemos tenido que hacer en Albia ha sido transformar, cuando la gente decía, estamos en plena transformación digital, ¿no?, en 2015. Yo decía, bueno, yo es que estoy en plena transformación cultural primero, no solo digital. O sea, lo digital vendrá después, pero primero tengo que transformar la cultura. Y en eso llevamos 7 años trabajando, poniendo fuertes mecanismos de una fuerte cultura de gestión del desempeño, donde de verdad se vea la contribución individual de cada persona a la organización, montar un buen departamento de formación, porque para nosotros las personas es lo más importante y son los que se adaptan a los cambios y son los que nos tienen que llevar a esos puntos estratégicos a los que hemos definido. Y como Albia es una empresa funeraria con más de 25 años en el sector, pues hay muchas cosas que desaprender y nuevas que aprender, ¿no? Entonces ahí hemos creado muchos equipos de trabajo transversales donde empapar a toda la organización de la cultura y del hacia dónde vamos,
que es tan importante para que entiendan el porqué de los cambios, ¿no? Y en estos equipos transversales, bueno, para nosotros también es muy importante los líderes que tenemos, ¿no? Que son los primeros que tienen que transmitir la urgencia, la necesidad de cambio, pero quizá hace 7 años diría que era no tan urgente, pero es que ahora con los tiempos en los tiempos en los que estamos es máxima urgencia, ¿no? Y en eso también trabajamos con ellos, pues desarrollándoles y haciéndoles participar como líderes en muchos de los retos que tenemos de transformación y de cambio. Sin embargo, ese es el BAU que tenemos, transformar culturalmente la compañía. Sin embargo, yo creo que no es suficiente y nos hemos dado cuenta, dada la sensibilidad de proyectos que estamos abordando en los últimos años, que lo que necesitamos además es empezar a crear redes de agentes de cambio. Hemos empezado a certificar personas en HCM Book y nos parece realmente la clave para ayudarnos en los proyectos. Yo ahora llevo este año diciendo a todos los proyectos les tenemos que meter un barniz de gestión de cambio, porque si no va a ser muy difícil tener éxito en los mismos, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya tenemos 6-7 personas certificadas y vamos a seguir trabajando en esa vía que es clave. Pues ahora, si os parece, vamos a seguir comentando sobre cómo gestionáis precisamente a las personas que os ayuden a impulsar esos cambios dentro de vuestras organizaciones y también de las reticencias, obviamente, a las que nos encontramos. Antes hemos estado hablando, no exenta de polémica, pero bien planteada, ¿verdad, Amanda? La posición frente a la resistencia, ¿no? Que sí o sí nos la vamos a encontrar. Sí, además es verdad que antes se planteaba desde la visión del patrocinador, que yo creo que también, como han dicho ellos, al final la suma de todas las visiones es lo que da la realidad, ¿no? Y ellos hablaban desde esa resistencia un poco muy antagonista, y aquí, fíjate, Rosana ya ha introducido el tema del liderazgo otra vez, que yo creo que ahora mismo sí, para arrancar cualquier momento de transformación, francamente yo pondría foco en los líderes. Bueno, pues de eso vamos a hablar, como decimos, en esta segunda mesa. Ahora será la vuelta después de esta brevísima pausa y lo haremos hablando con los especialistas que nos acompañan en esta segunda mesa de recursos humanos. Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo. Bueno, seguimos en esta segunda mesa de la Semana de la Gestión del Cambio que estamos celebrando en Capital Radio, impulsada por el Instituto de la Gestión del Cambio, el Instituto IMM, y que está abordando el papel de los recursos humanos precisamente en los procesos de transformación, de cambio. Los vamos a unificar, aunque uno de nuestros invitados ha dejado claramente la diferencia entre lo que es cambiar y lo que es transformar. Pero bueno, de hoy vamos a hacer una pequeña excepción y vamos a ir en la misma dirección. Él es Federico Delgado, es director corporativo de personas en Saybrook, que junto con Ricardo Rodríguez, el director de recursos humanos de Saint-Gobain Placo y Saint-Gobain Sober, y como desarrollo del talento en las compañías, bueno, pues representa hoy a Saint-Gobain, y Rosana Domenech como directora de recursos humanos de Albia. Apuntaban, Amanda, dos aspectos que son los que sí que me gustaría desarrollar. Nuevamente el liderazgo, sobre todo la gestión de equipos, ¿no? La identificación de personas que nos ayuden, ¿no? a liderar y gestionar esos cambios, y luego las resistencias, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto que se hable de equipos y de la identificación de equipos? Bueno, porque al final, en nuestra opinión, desde el Instituto de Gestión del Cambio, que también transformación, ambas cosas, lo que hay es que saber cuándo utilizas el qué. Recursos humanos podemos trabajar las personas porque el cambio es de dentro hacia afuera. En nuestra opinión, y fíjate que nosotros somos los primeros que lo potenciamos, es que el cambio tiene que hacerse desde dentro, porque la cultura es muy importante. Por eso, cuando trabajamos con ellos y cuando al tener ellos estos conceptos tan claros, podemos trabajar la capacitación, que es una palanca del cambio, podemos trabajar la comunicación interna, que es otra palanca del cambio, y además trabajar esos equipos para que vayan alineados, para que sepan qué hacer, para que no tengan que ir por libre, que no tengan que ir de una forma un poco por sentido común, que está muy bien el sentido común, no hay duda, pero cuando tienes un método, cuando tienes profesionales, vamos alineados y de alguna forma avanzaremos todos juntos y será más eficiente y con mucho más éxito. Venga, hablamos de equipos en los procesos de cambio. Federico.
Bueno, estamos en un mundo de nuevo, ¿no? Hablabas antes, Amanda, efectivamente, de las soft skills, de las habilidades blandas, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo mucho más conectado, más dependiente, y fíjate que en el mundo profesional yo creo que tenemos un reto a la hora de humanizar precisamente las relaciones profesionales, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que cada vez, yo siempre me gusta decir que vamos a organizaciones más líquidas, mucho menos jerárquicas, Eduardo, y más redárquicas en el fondo, ¿no? Yo estoy siempre, además tengo una obsesión por cargarme el organigrama, sencilla y llanamente. Lógicamente dentro de que haya un mínimo de jerarquía, ¿no? Dentro de una organización, ¿no? Pero que en el fondo la clave de que una compañía funcione es cómo nos relacionamos, ¿no? Yo siempre digo, haced por tejer vuestra red de alianzas dentro de la compañía y con los stakeholders, ¿no? Con vuestros clientes, ¿no? Con proveedores. Para mí los proveedores, siempre que hablo de proveedores no hablo de consultores, hablo de socios. O sea, son personas que te acompañan para hacer que las cosas sucedan, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces tiene un componente puro relacional. Y al final estamos hablando de eso, de la capacidad, ¿no? Para desarrollar pues esas habilidades blandas, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación, de resolución de conflictos, ¿no? De negociación, de gestión de los cambios, lógicamente, ¿no? De capacidad de impacto e influencia, para arrimar el ascua a tus intereses, pero también de empatía al respecto de conocer las posiciones de los demás, ¿no? De win-win al respecto de que las cosas sucedan y que gane todo el mundo y que no sea una cuestión de competir, sino precisamente de colaborar, ¿no? Entonces yo ahí creo que tenemos un desafío, en general me refiero, en las organizaciones y en SafeWork de manera particular. Yo es que solamente, Amanda, lo tengo claro, he jugado al fútbol toda mi vida y un jugador de fútbol pues forma parte de un equipo donde sin el que tienes al lado pues no vas a ningún sitio y lo que buscas es pues que todos ganen, pero primando el objetivo común de compañía, que es al final el reto al que vamos. O sea, pensad que si no es en equipo, nosotros este sueño que tenemos de cotizar en Nasdaq en el año 2024, si no lo hacemos todos unidos, todos a una, con visión compartida, pues lógicamente se nos antoja una tarea más complicada. Estaba pensando, con sede en Sevilla, habría que preguntarle luego al final si es del Betis o del Sevilla, pero bueno, eso ya nos lo va a decir luego. Pero ha dicho una cosa fuera de bromas muy interesante, que lo apuntabas tú además en la mesa anterior, Amanda. La dificultad a veces que nos encontramos en la estructura organizacional. Federico quiere eliminar esa estructura, hacer redarquías, ¿no? en vez de jerarquías, que es un aspecto interesantísimo, ¿no? Sobre todo para los procesos de cambio y de transformación. Sí, además eso se puede hacer de forma evolutiva, o sea, no hay que hacerlo de forma radical, porque al final es verdad que también tenemos que tener ese contexto de empatía con nuestros líderes. Sin embargo, es posible porque tenemos que explicarles cómo hacerlo. O sea, siempre hablamos de esta parte de verdad que hay que inspicar, le llamo yo, que es inspirar y explicar. Es decir, por un lado ellos tienen que ver futuro en este cambio, porque si no, pues no se acogen al cambio, y por otro lado hay que acompañarles y explicarles cuáles son sus nuevas funciones, que no significa que no dejen de ser los jefes de alguna forma, sino que la forma de serlo es diferente. Ese es el cambio. Y ahí es donde tenemos que trabajar con ellos y explicarles esos nuevos modelos. Y también de verdad empoderarles mucho, darles mucha autonomía de decisión, porque yo voy a muchas organizaciones que me dicen, sí, son líderes. Y les digo, ¿pueden darle un día libre a una persona? No. Digo, pues vaya líder. Es decir, no pueden ni regalar un día. Entonces, hay que darles también herramientas y posibilidades para que sean esos líderes que les estamos diciendo que queremos que sean. Y yo creo que ahí antes lo apuntaban y clarísimo, además, tanto con la cultura tech, ¿no?, como esa parte de enfocar en el liderazgo. Bueno, cultura tech, apuntaba Ricardo, y cultura de equipo, right people in the right place, ¿no? Yo creo que lo define muy bien, ¿no? Lo que vosotros queréis hacer con respecto a las personas que forman parte de equipos como puntos de apoyo para la transformación cultural. Efectivamente, al final yo creo que es cierto que siempre vemos factores un poco intrínsecos de la gente cuando afronta el proceso de cambio, que son sus propios bloqueos, pero yo creo que también hay que ser un poco autocrítico desde el punto de vista de organización y saber que hay barreras del modelo de gobernanza, barreras de la cultura, barreras de no identificar bien hacia dónde quieres ir,
que al final muchas veces también, aunque hay personas propensas a liderar el cambio, los esfuerzos no terminan por apalancarse porque ese cambio no termina de producirse. Entonces yo creo que hay que trabajar en esas dos vertientes en estos tipos de procesos, es decir, definir muy bien lo que hablábamos antes, ¿no? De el para qué, explicarlo, definir muy bien qué es lo que queremos hacer, dotar también un poco de ese ecosistema de lo que son las decisiones y la toma de decisiones en la organización de una manera coherente a lo que realmente estás diciendo, porque a veces yo creo que ahí es donde ese número de early adopters, ¿no?, que se llaman los procesos de cambio, te bloquea, ¿no?, porque hay mucha gente que al final no termina de ver que el mensaje llega con naturalidad. Y un poco decían, nosotros que hemos trabajado mucho en intentar ser excelentes en materia de seguridad en nuestros centros productivos, y al final nos decían muchas veces, la gente te mira los pies, no te mira la boca. Es decir, si tú tienes un mensaje muy potente, pero luego al final tus comportamientos no van asociados con eso, al final ahí es muy difícil. Y luego, bueno, pues lo de siempre, lo que hablábamos, ¿no?, un poco de los comportamientos de la gente, donde siempre tiene miedos, ¿no? Pues el miedo al poder, a pérdida de poder, el miedo a perder su jerarquía, como decía Federico también antes, el miedo a no saber adaptarse. Entonces, bueno, yo creo que hay que combinar la figura de ambas cosas, ¿no? El modelo contextual de la organización con trabajar bien en qué comportamientos son los que hay que revisar y trabajar para romper esas barreras al cambio. Ahora hablamos de dificultades, pero cuéntanos, Ricardo, si vosotros identificáis a personas, impulsores del cambio, a través de la gestión del talento, en tu caso, ¿no? Uh-huh. o de los recursos humanos, y cómo los ponéis cómo los ponéis a trabajar por el cambio, ¿no? Es decir, cómo hacéis para que ellos contribuyan a esas transformaciones, cómo que imbriquen, ¿no?, a los porcentajes de resistentes a los que hay que convencer. ¿Cómo hacéis en Saint-Gobain? Yo creo que la clave de todo, y vuelvo un poco a un concepto que he mencionado anteriormente, es definir muy bien el para qué, ¿no? Yo creo que estos procesos hay que afrontarlos también un poco desde el punto de vista de segmentación, ¿no?, de dónde quiero llegar y qué necesito para ello. Entonces ahí es donde hemos intentado poner mucho el foco, definir en esos para qué quién es la gente adecuada. Y yo creo que a veces es cuestión más de calidad que de cantidad. Yo creo que los procesos participativos están muy bien, pero yo creo que para que ese cambio ocurra no se trata solamente de declinar una presentación en cascada. Yo creo que hay que dirigir muy bien quiénes son esas personas que van a afrontar ese cambio. Entonces ahí hemos buscado un poco la figura de los líderes claves para ello, y a partir de ahí pues empezar a trabajar con ellos, ¿no? Empoderarlos para que ellos también aporten su visión de cómo hacer las cosas, no dar paquetes totalmente encorsetados que ellos tampoco luego tienen ninguna capacidad de mover, y permitir esa colaboración para que luego las líneas trabajen, ¿no? Uno de los puntos que hemos visto en este proceso un poco de definir ese líder tech, y con un piloto que hemos hecho de 360 así masivo, donde hemos tenido ese punto que también salía antes, ¿no?, de la necesidad de atreverse y de romper las inercias. Y fijaros que los pares siempre son el área más crítica, ¿no? Yo creo que denota muchas veces que las organizaciones no tenemos eventos definidos, tenemos la entrevista anual con el manager, es decir, tenemos muchas cosas definidas de los procesos de recursos humanos, pero no grandes cosas donde los pares trabajen y se digan las cosas, tengan ese proceso de feedback y de definición de planes de acción conjuntos. Y yo creo que eso nos va a ayudar. Yo creo que esa va a ser una de las claves de intentar acercarles mucho más. Mira, una cosa que trabajamos mucho en Echenbook, en la línea de lo que están hablando, es la identificación de los stakeholders. Es decir, a la hora de hacer estos agentes de cambio, ya sean líderes, como han dicho, ya sean diferentes promotores, cada organización eso lo identifica. Si son multidisciplinares, en nuestra opinión, es mucho mejor. Lo que ahí hacemos es esa matriz de stakeholders donde vamos a estudiar en concreto los perfiles para poder generar ese grupo de agentes de cambio que sean los que ayuden a esta estrategia a implantarla y a ir bajándola para que no se quede en un estado tan alto, ¿no? Que empiece a calar en la organización. De ahí la importancia que identifiquemos esos perfiles correctamente, los promotores, los antagonistas, cómo trabajar cada uno, planes de acción en función de las personas, si son formadores de opinión, si no lo son, en fin, todo eso es lo que se estudia en el caso de Albia, ya nos decía Rosana que incluso los están certificando, es decir, que la implicación ya no solo como identificar al impulsor, sino además dotarle de herramientas para que lidere esos cambios, ¿no?, y que complemente la acción de recursos humanos. Exacto. La verdad que hasta ahora hemos tenido experiencias de cambio
alguna muy interesante, donde sí que llevamos alguna capa de gestión de cambio. Cuéntanos alguna, es decir, que veamos el caso práctico. Vale, es Estilo Albia. Estilo Albia nace, bueno, lo que nos piden desde el negocio es un curso de atención al cliente y decimos, no vamos a hacer un curso de atención al cliente, vamos a homogeneizar la atención al cliente a nivel nacional. Debido a la forma que hemos tenido de crecer en Albia ha sido, a base de compras de compañías familiares y había que integrar todo eso. Entonces, en cada sitio atendían de una manera y la verdad que nuestro propósito era que hubiera una homogeneidad en esa atención, ¿no? Estilo Albia se diseñó con funerarios, ayudados de alguna consultora y de equipo interno, se creó por funerarios para funerarios. Y sobre todo la clave de esto es que la formación y los impulsores que fueron revisando si se estaba adoptando el estilo fueron los mismos funerarios. Elegimos un equipo de aproximadamente 60 personas en el inicio, deslocalizado, porque una de las grandes complejidades que tenemos en Albia es la deslocalización. Somos 1.300 empleados en 160 centros diferentes. Entonces, para nosotros era clave deslocalizar mucho y tener agentes de cambio, impulsores, que fueran durante un año revisando si ese estilo se estaba adoptando o no en la plantilla. Y es un caso de éxito de recursos humanos del cual nos sentimos súper orgullosos en nuestro departamento, porque eso ha impulsado la excelencia, ha impulsado la mejora de nuestro NPS, el índice de satisfacción de familias, y para nosotros ha sido un absoluto ejemplo de cómo un proyecto puede ser exitoso con una capa de gestión de cambio. Y desde entonces, pues seguimos trabajando en intentar llevar a todos los rincones a nivel nacional a través de diferentes equipos transversales, como es Comité de Clima, tenemos un Comité de Talento Femenino, seguimos manteniendo esos equipos de impulsores, también expertos de formación. Tenemos diferentes grupos de trabajo a nivel transversal a los que les hacemos llegar la cultura, el hacia dónde vamos, el por qué y para qué de las cosas, ¿no? Entonces, intentamos meter ese concepto en el día a día. Sí que es verdad que hay proyectos muy estratégicos, muy difíciles, donde lógicamente necesitamos mucho más foco, ¿no? De mayor metodología. Y es por eso por lo que estamos empezando a certificar a gente en HCM Book, a empleados nuestros de diferentes departamentos, para que efectivamente nos ayuden de una manera más sistemática, con una metodología mucho más centrada, ¿no? Y correcta, ¿no? Oye, escuchándoles a los tres, a Federico, a Ricardo y a Rosana, cualquiera diría que se encuentran resistencias. Quiero decir, que porque al estar tan bien definido, al estar tan definido el objetivo, planteado e iluminado el camino y tan, de alguna forma, imbricada la participación de esos impulsores, ¿no? Pues cualquiera diría que uno encuentra resistencias y, sin embargo, seguro que las encuentran. Sí. Por supuesto que las hay. Lo que ocurre es que cuando tú estás con un equipo formado, cuando tienes método y cuando estás orientado y le das el papel a la gestión del cambio que tiene que tener en las organizaciones, tú lo que haces es ir avanzando, pues un poco en esa línea, ¿no? De una cuerda llena de pequeños nuditos que son esas resistencias, y ¿qué van haciendo? Pues poco a poco los van deshaciendo y van avanzando. Y en el caso, por ejemplo, de Estilo Albia, que contaba antes Rosana, tengo que decir que a través precisamente de los certificados, y que además estuvieron en los premios, estuvimos estudiando ese caso, fíjate la credibilidad era altísima. Sabes que medimos la credibilidad en el Instituto de Gestión del Cambio, y es de las pocas veces que vemos que un equipo directivo tiene credibilidad en un sector tan complejo, porque es un sector complejo, y ahí un poco que me ha apuntado lo de Bocapiés que contaba antes Ricardo, pues para que veas que es posible. Es decir, ellos han conseguido a través de un proyecto crear esa credibilidad, por tanto, su histórico es positivo, y ahora cuando enfrenten otro proyecto con más información, con más formación, bueno, obviamente van a tener resistencias, dificultades, barreras, las van a tener todas. Sin embargo, el proceso va a avanzar más ágilmente, que es lo que busca la gestión del cambio. La gestión del cambio no inhibe el cambio en los sitios, la gestión del cambio acompaña y le da naturalidad al propio proceso. Pues decíamos de todas formas que en estos entornos de cambio, entender que se debe cambiar, porque si no, alguien va a cambiar por ti, había favorecido un escenario, ¿no?, pues para las personas dentro de las organizaciones. Pero aún así entiendo, Federico, que os encontráis, lo definía antes Amanda, barreras, dificultades, complejidades. En vuestro caso, ¿dónde las identificáis? Bueno, yo os estoy escuchando con muchísima atención y a ver,
Antes hablaba Ricardo de los miedos, precisamente, ¿no? Yo creo que la clave es cómo gestionas los miedos, ¿no? Cómo ayudas a vencer los miedos, ¿no? Sí, yo soy un apasionado de esta temática, porque además hay momentos que me miro a mí mismo, ¿no? Y me doy cuenta que de repente me asoma un miedo en la cabeza, y sabes que está demostrado científicamente que 9 de cada 10 miedos que tiene uno en la cabeza sencillamente están en tu cabeza solamente, son cosas que no van a suceder. Entonces, y con todo eso me sigo sorprendiendo a mí mismo de vez en cuando me asoma un miedo, ¿no? Esos miedos que bien apuntaba también, ¿no? A Ricardo, ¿no? Pues el miedo al error, el miedo al fracaso, el miedo a perder un puesto de trabajo, el miedo a perder status quo, como comentaba, ¿no? Son miedos lógicos que tienes que gestionar, ¿no? Y claro, al final esos miedos, en el fondo vienen... La clave para mí es dar respuesta, ¿no? A la pregunta del $1.000.000 de ¿qué hay de lo mío? O sea, ¿y yo qué gano con este cambio, ¿no? Fíjate que digo ¿qué gano? Porque para mí la clave de la gestión del cambio es llevarla, construir desde lo positivo, ¿no? La gestión del cambio en positivo, sin necesidad de advertir las consecuencias, ¿no? de una gestión del cambio. Hay un libro que a mí me encanta en todo esto, que es el libro, siempre lo menciono, de Conner, ¿no? De Managing at the Speed of Change, que habla precisamente de eso, ¿no? You pay now, you pay after, but you will pay for change, ¿no? Pero que son consecuencias, o sea, uno tiene una forma de pensar, cuando hablabas, Amanda, antes de dentro hacia afuera, ¿no? Tiene una forma de pensar, esa forma de pensar te lleva a una forma de sentir, a una emoción, esa emoción te provoca una actuación, una acción, y esa acción finalmente genera un resultado, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en el final de esa ecuación, ¿no? Para mí el reto que tenemos para gestionar esos cambios, ¿no? Para gestionar esas dificultades que bien apuntabas, Eduardo, es, y siempre lo digo, creo que hay solamente hacer 3 cosas bien para llevar al éxito un proyecto de cambio. 3 cosas: comunicar, comunicar y comunicar. O sea, es sencillamente, transparencia, ¿no? Pura, sí. Claro, pero desde esa cercanía, ¿no? Desde saber explicar los porqués, pero fijaros, sobre todo para mí hay una pregunta, y hacer la prueba, ¿eh? Los para qué. El otro día un compañero le preguntaba, oye, ¿para qué has tenido esta actuación? Y me respondía con un por qué, y le decía, no te he preguntado por qué, te he preguntado para qué. Y claro, esa pregunta que no estamos acostumbrados le revolvió, ¿no? Que se tuvo que replantear su forma de proceder, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la clave, alinear la comunicación por medio de las personas, ¿no? Y como en esa cercanía, como digo yo, en la batalla siempre del one-to-one, ¿no? Del uno a uno, porque cada persona además es distinta y hay que darle, pues, ese tratamiento diferenciado y aportarle valor a esa persona con esencia, con nombres y apellidos, con ojos y cara y con propia identidad. Ricardo, dificultades. Bueno, las dificultades, como bien apuntaba Federico, yo creo que al final fundamentalmente es ese factor miedo, ¿no? Ese factor de estaré yo dentro de ese proceso de cambio, cuando esto termine yo voy a estar ahí y honestamente los procesos de cambio, pues siempre hay gente que al final no se alinea con el final, por tanto, bueno, pues es posible, ¿no? Que no todo el mundo esté ahí. Uh-huh. Pero yo creo que no te preocupes, que ya lo hemos comentado en la mesa anterior, hemos roto el tabú ya, ¿eh? Gente que se baja del proceso de cambio porque no se ve en ese lugar. Efectivamente. Y yo creo que hoy, y en ese contexto efímero que apuntábamos al principio, ¿no? Que es lo que muchas veces provoca el cambio, también yo abogo porque cada uno intente estar donde más feliz vaya a estar, y yo creo que está ya más que demostrado que al final las actitudes, que es el elemento diferenciador que podemos contar las organizaciones, y por creo que el papel fundamental que tenemos desde recursos humanos, ¿no? Que es potenciar esas actitudes, ¿no? Yo creo que ese punto que hablamos siempre del talento como una caja así etérea es fundamentalmente eso para mí, ¿no? Cómo poder explotar cada una de esas actitudes donde cada uno nos convierte un poco en especial. Y creo que para ello lo fundamental es que nuestra motivación personal esté alineada con lo que vamos a hacer. Yo creo que es esa conexión entre la motivación individual y la actitud, ese es el elemento diferenciador, esa milla extra, ¿no? Que siempre queremos que nos aporte el equipo. Y yo creo que desde esa naturalidad de entender que los procesos van en esa línea, hay que trabajar mucho en romper esos miedos que hablamos, que es el principal ancla para el cambio, e intentar transformarlos
con esa comunicación, con ese explicar el para qué, con ese acompañamiento y con esa formación, sabiendo que, bueno, pues al final es posible que en esa hoja de ruta que yo tengo, pues no vayamos a llegar todos, pero sencillamente porque creo que también hay diferentes etapas en las que, bueno, pues cada uno le llega su momento. Yo creo que es ahí donde radica fundamentalmente un poco la esencia de lo que debemos hacer en esos procesos de cambio respecto al vencimiento de los bloqueos. Amanda. Fíjate que surge en estas intervenciones ya surge el tema de en positivo y felicidad, es decir, que ya es un tema que también trabajamos desde recursos humanos y es una manera y es una herramienta para las resistencias, porque resistencias, pues, la carga de trabajo ahora mismo es una resistencia que se da de forma recurrente en las organizaciones, aparte, por supuesto, de la parte de incompetencia ante el entorno digital. Sin embargo, fíjate, el tema de la poca planificación, la falta de tiempo para poder abordar las cosas, también la sensación de poca calidad. Hay una resistencia a decir, oye, que es que no quiero hacer el trabajo mal hecho. O sea, también hay esa parte de resistencia que tenemos que tener ese punto de empatía. Oye, y Rosana, ¿y vosotros qué os encontráis? Porque después del caso práctico que nos has contado, cualquiera diría que no cree en el cambio, ¿no? Sin embargo, ¿hay dificultades sí. o qué? Bueno, yo voy a introducir una dificultad nueva, porque es verdad que el sector nos impacta mucho, que son dificultades legales. No nos ayuda nada la falta de homogenización a nivel laboral del sector. Entonces, cualquier cambio que quieras hacer impacta mucho en los convenios y bueno, yo creo que esto abriría otro debate para otro foro y esto para nosotros nos complica mucho a la hora de abordar determinados cambios. Pero lejos de eso, creo que el desconocimiento es la mayor resistencia y entonces por eso nosotros hemos abierto tantos grupos de trabajo para explicar hacia qué cultura vamos a ir y para ir dando ya la idea de la versatilidad que necesitaremos en el futuro para poder sobrevivir como compañía y explicar muy bien los porqués y los para qués, como antes decía Federico, ¿no? Es muy importante el para qué, pero ¿y esto para qué, no? Y visualizar, ¿no? Y esto en qué me va a cambiar y explicar muy bien eso, ¿no? Visualmente te va a cambiar en esto, en esto, en esto. Porque si explicas bien los porqués y para qués, generas confianza, se genera esa transparencia y la confianza para mí es clave en los procesos de cambio, que se confíe en ti, que nosotros en el sector funerario hemos vivido la pandemia como todos, pero nos ha pegado muy fuerte pues hace ya 2 años. Hace 2 años no hubiera tenido tiempo para venir a la radio. Y yo creo que una de las cosas positivas, o sea, cambiamos nuestra compañía cambió en 3 semanas de una empresa que está enfocada a hacer un servicio emocionalmente excelente a no tener a la familia y tener que recoger fallecidos y llevarlos a otro punto. Y ¿sabéis? Ahí se generó una confianza porque todo el comité de dirección, toda la dirección estaba en plaza dirigiendo, viendo lo que pasaba y nadie cuestionó nada. Todo el mundo dijo, hay que hacer esto y hay que hacerlo y nadie cuestionó nada, ¿no? Quizá al estar ahí la confianza hizo que la gente se alineara y el sentido de la urgencia y de la emergencia también. Por eso es importante que los líderes transmitan el sentido de la emergencia o de la urgencia a determinados cambios que hay que hacer. Pues es el caso, la experiencia emocional, sin lugar a dudas, de Albia, cuya directora de Recursos Humanos, Rosana Domènech, ha querido compartir con nosotros y le agradecemos muchísimo que haya estado aquí en esta segunda mesa. Gracias, Rosana, mucha suerte y hasta muy pronto. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a Ricardo Rodríguez, el director de Recursos Humanos de Saint-Gobain, Placo, Saint-Gobain y Sober. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, hasta un muy placer. pronto y mucha suerte, Federico Delgado, director corporativo de personas en SafeBrock. Nos veremos cotizando en 2024. Me lo he pasado muy bien, mil gracias por todo. Gracias a vosotros y nosotros, Amanda, nos vamos a despedir de este día de la Semana de la Gestión del Cambio, pero recordando que mañana miércoles tenemos una cita en las redes sociales, un directo en YouTube y también en LinkedIn, donde vamos a hablar de bienestar y productividad con Ofelia Santiago, con María Lázaro, con Ana Lamas, y con Angie Álvarez. Vamos a hablar, pues eso, precisamente de pues las personas a las que hoy apuntaban nuestros invitados de esta segunda mesa, para luego, ojo, el viernes, también anotadlo, de nuevo en Capital Radio, tendremos una cita a las 13 horas, a la 1 de la tarde, para hablar de las palancas de la gestión del cambio. Se han hablado aquí de muchas, como la comunicación, pero hablaremos de otras tantas. Nos vemos, Amanda, mañana en directo en la red social de YouTube de Capital Radio y de LinkedIn para hablar de bienestar y de personas.
Mañana nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos vosotros. Miki Garay y Félix Franco gestionaron técnicamente el programa. Sigue la programación de Capital Radio. Nos vamos.